Buenos días, tardes o noches. Somos el equipo número 2, conformado por González Pastrana, Brandon Rodrigo, González Ortiz Daniela, Laurent Hernández Juan Pablo, Mata Arratia Carlos, Sierra Mejía Rafael, Uraga Cárdenas Juan Pablo y Vázquez Maya Alexis. Somos del sexto semestre, grupo 11, y vamos a presentar nuestro video del funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo es una corriente que surge de numerosos estudios en Inglaterra, en las ciencias sociales, especialmente en sociología y antropología social. Su principal influencia es el sociólogo francés Émile Durkheim, que piensa que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Otros autores de influencia como Talcott Parsons, Herbert Spencer y Robert Merton se caracteriza por el utilitarismo otorgado a las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades, y por un enfoque espiritista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino y tal como se la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás formando un todo y ejerciendo una función dentro de la sociedad. La corriente funcionalista es la escuela más extendida. Se ha llegado a naturalizar y se estudia como paradigma de las ciencias de la comunicación. La escuela propone una serie de teorías concretas con continuidad basadas en distintas disciplinas: la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, la teoría matemática de la comunicación y otros enfoques más particulares. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos o subsistemas en toda estructura social. El cultural corresponde al conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos. El social corresponde a la manera en que se relacionan las personas y a la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. El de personalidad corresponde a las motivaciones y características de la población en función a aspiraciones, metas y logros. Empirismo. El empirismo es una de las bases de la teoría funcional. Es una corriente filosófica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de la observación de los fenómenos observables. La explicación del acontecimiento se obtiene por los empiristas mediante la construcción de leyes generales y las relaciones causales entre fenómenos observables. Positivismo. Otra doctrina filosófica que influyó en la construcción del pensamiento funcional es el positivismo, una escuela sobre la teoría de la ciencia que comprende una reforma de la sociedad y una religión, constituyendo una teoría del saber que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. Teoría liberal. El liberalismo se basa, como su propio nombre indica, en la libertad y la tolerancia. De esta forma también considera pilares fundamentales otra serie de elementos como la protección de la propiedad privada y la libertad de asociación entre empresas. En este sentido, muchos sistemas como la democracia representativa o los principios republicanos están basados en las doctrinas liberales. Aunque su aparición se remonta en la Edad Media, el liberalismo se consideró una doctrina general a partir del siglo XVI, fecha en la que tiene origen la Escuela de Salamanca. ¿Quiénes fueron los principales exponentes del funcionalismo y sus aportaciones? Los principales fundadores del funcionalismo son William James, John Dewey. Existieron otros que también aportaron sus conocimientos a esta corriente, como James Angel, Harvey Carr y Robert S. Woodward. William James formuló un programa positivo para la psicología y opinaba que la conciencia debía tener una utilidad biológica. De lo contrario, no hubiera sobrevivido. La psicología debía estudiar las condiciones de la conciencia y pensaba que la conciencia no podía considerarse parte del cuerpo. John Dewey publicó en 1896 un escrito titulado El concepto de arco reflejo en la psicología. El artículo fue un clásico considerado el más representativo a comienzos del movimiento funcionalista. Arco reflejo cortaba la conducta en unidades de estímulo y respuesta separadas. Suponía que los nervios sensoriales motores que participaban en los reflejos actuaban de modo separado. ¿Cómo construir los modelos funcionales de una forma plausible? Para construir los modelos funcionales de los estados mentales, el modelo canónico utilizado ha sido el de Lewis, que se utiliza para describir los estados mentales de las sentencias de Ramsey.
que son sentencias con estructura lógica definidas a partir del uso de alguna teoría psicológica, ya sea empírica o una teoría popular basada en el sentido común. B. El problema de las actitudes proposicionales. Cuando un estado monádico, como puede ser el dolor, se refiere a estados de creencia u otras acciones proposicionales, nos encontramos a que no hay límite superior al número de actitudes proposicionales posible. 3. El problema del espectro invertido. Supongamos que dos sujetos que están en el mismo estado mental, pero uno de ellos es daltónico, tendríamos la función dando como el output, pero correspondiendo a los dos inputs distintos. Con esto nos referimos a que una persona puede ver un color rojo, pero lo puede interpretar de distinta manera. 4. Problema de qualia. Cuando consideramos las experiencias fenoménicas como el sabor de una naranja o el olor de una rosa, el funcionalismo tiene dificultades en cualificar la enorme variedad de estas experiencias que suponen de facto mentales distintos en distintas personas, partiendo de la misma sensación como el input. El funcionalismo ha sido sofisticándose a lo largo de los años y podemos clasificar al menos 3 variantes de este: el funcionalismo computacional, el funcionalismo analítico y el psicofuncionalismo. Pese a las dificultades y objeciones que tiene pendientes de resolver, el funcionalismo parece ser la mejor opción para la filosofía de la mente en estos momentos y continúa siendo la filosofía de referencia para los programas cognitivistas. Los avances de la neurociencia pueden dar una explicación más precisa del funcionalismo del cerebro, lo que puede llevar a tratar de volver a las teorías de la identidad. Sin embargo, estos avances benefician por igual las tesis funcionalistas, que se muestran mucho más flexibles a la hora de dar cuenta de la enorme complejidad que supone el problema de la mente. Por otra parte, los avances en la computación, en concreto la computación cuántica, abre un nuevo potencial explicativo, aún no incorporado en la filosofía de la mente, posiblemente debido a su insuficiente desarrollo teórico.